La profesora de Antropología de la Universidad de Barcelona, analista de la construcción de identidad humana y flujos urbanos, doña Mercedes Fernández Martorell. Nada, bienvenida a la UNED de Pontevedra y un placer tenerla aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Encantada. Quiero expresar mi gratitud por esta invitación a participar en el 50 aniversario de esta prestigiosa Universidad de Pontevedra. Es un honor. Muchas gracias a su director, Alberto González Sánchez, y a Rafael Cotelo Pazos. Lo que voy a continuación a proponer es tratar sobre el contexto que empuja para que la práctica del vientre de alquiler se naturalice, se normalice. Al final luego hablaremos de lo que interese sobre el tema, de cosas más concretas y, en fin, dicho lo cual, comienzo preguntando por qué nos interesamos en este país por los vientres de alquiler o gestación comercial cuando se trata de una práctica que está prohibida. Bueno, creo que ahora todos sabemos que muchas parejas, muchas personas españolas compran niños en los países en que es legal, como en Estados Unidos o en Ucrania o Grecia, y cuando regresan aquí se les da la nacionalidad a esa niña o niño para evitar que sean personas apátridas y se les reconoce la nacionalidad española. Lo habitual es que quien está en contra de esta práctica de los vientres de alquiler, de la maternidad subrogada, señalan normalmente que es a causa de las estrategias económicas de la venta que realmente prolifera esta práctica. Pero lo evidente es que, aun estando encargada la economía, en efecto, de propagar, divulgar y sacar ganancias de esa práctica de los vientres de alquiler, quien ha hecho visible y quien ha hecho viable esta actividad es la ciencia, junto con la tecnología, e incluidas, por supuesto, las farmacéuticas. Ámbitos de investigación que han ideado esa práctica de la fecundación in vitro y que, junto a la medicina, pues la han convertido en exitosa, si quieren necesariamente proponérselo. Los científicos, como señaló Oppenheimer, viven siempre al borde del misterio, en la frontera de lo desconocido. Los científicos transforman lo desconocido en conocido. Lo capturan, como hacen los pescadores capturando los peces con sus redes. Aunque la verdad es que los científicos casi nunca crean nada nuevo. Lo cierto es que ante la imposibilidad de tener prole, de tener hijos, durante siglos se han ideado muchas estrategias. Pero solamente hasta el siglo XVIII se consideró que se había conseguido una estrategia bastante exitosa, que fue la de la inseminación artificial, a partir precisamente de un doctor, John Hunter, que la practicó por primera vez. Él tenía un amigo, Hunter, que padecía, no es una enfermedad, pero es una circunstancia muy especial, hipospadia, es decir, que nació con la diferencia singular de que viven algunos hombres, y se desconoce la causa de por qué sucede, de que no tienen la punta del pene. 1 millón de gracias por la asistencia. Chao. Perdón. No tienen en la punta del pene la abertura de la uretra. Así que Hunter decidió recoger una jendilla caliente, el semen de su amigo, y se lo introdujo en la esposa, con la fortuna de que coincidió en el momento en que ella estaba ovulando y tuvieron un hijo. Esto ocurrió en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. En el siglo XX, ante la misma preocupación, ante la dificultad, muchas personas de tener prole, los doctores Robert Edwards y el doctor Patrick Teptoe investigaron cómo superar esa esterilidad que parecía un número importante de personas y, claro, intentaron conocer el cuerpo humano, cómo era posible ayudarlo a procrear desde el laboratorio. Y fue así como idearon la fecundación in vitro, que en definitiva es la unión mecánica artificial del óvulo de una mujer con el esperma masculino en una placa de Petri, o lo que es lo mismo, en un platillo de cristal.
Si el resultado de esa unión es positivo, se introduce en el cuerpo de una mujer para que fecunda esa unión mecánica. Para ello es necesario que en el cuerpo de la mujer pues, se hagan algunas manipulaciones, algunas de ellas complejas, fisiológicas, para en definitiva que devenga el éxito en la fecundación. La primera victoria de esta técnica de fecundación in vitro dio lugar a lo que se va a llamar el primer bebé de probeta, es decir, a la niña que muchos de ustedes conocerán, Louise Brown. Ella, de hecho, aparece, si la buscamos a Louise Brown en internet, la vemos con así en la mano que tiene la probeta, como diciendo que, en fin, que ella viene de ahí, de esa probeta, gracias a esa probeta ella nació. En la actualidad existen más de 4 millones de bebés probeta. Es así como se denominan a las personas creadas tras el uso de esas técnicas. Los médicos, tanto Robert Edwards como Patrick Steptoe, les dio a ellos el premio Nobel en Fisiología de la Medicina en el año 2010. Lo más notorio, de todas maneras, de la fecundación in vitro es que se trata de un conocimiento que en sí es improductivo, no puede producir por sí solo lo que pretende. Se necesita un cuerpo de mujer para crear vida, para hacer un nuevo ser humano. Cuando se habla del bebé probeta, lo que se realiza en realidad es una maniobra con el lenguaje, es una manipulación simbólica sobre la producción que verdaderamente solo la puede llevar a cabo una mujer. Se le silencia a ella. Esto es muy interesante porque para quienes vivimos, mi generación, por ejemplo, la llegada del humano a la Luna, todos conocemos el nombre de Neil Armstrong y de su piloto Aldrin, cuando en realidad ellos no crearon nada, no crearon el aparato para hacer posible el viaje. La mujer que vende su bebé, existen casos en que lo hacen, como todos sabemos, de manera, en fin, gratuito, es fecundada siempre in vitro y a ella se le prohíbe que aporte su carga genética, su óvulo. Y se le somete a que se le inyecten sustancias inmunodepresoras que, por cierto, disminuyen su sistema inmunitario del cuerpo. Es un tratamiento que en realidad le produce dolores, a veces hospitalización, fallo renal, infertilidad futura. Pero además de eso está obligada a firmar un contrato que juezas y abogadas, no solo españolas, denuncian como esclavista. Algunas de las obligaciones de la gestante de alquiler son las siguientes. Debe haber tenido embarazos anteriormente con éxito, debe acreditar tener buena salud, tiene que pasear todos los días, comer lo que se le diga que tiene, lo que se le imponga, no consumir alcohol, no tomar ningún otro tipo de droga, no padecer enfermedades hereditarias, no mantener relaciones sexuales durante los 9 meses, debe someterse a tratamientos médicos y clínicos y evaluaciones psicológicas tan a menudo como lo indiquen los expertos, debe carecer de antecedentes penales, debe disfrutar de una situación familiar estable, se le prohíbe cualquier encuentro con sus propios hijos durante los meses de embarazo para evitar contagios de ellos, de la rubéola, etc. Está obligada a vivir en una misma casa junto con las demás mujeres gestantes que alquilan su vientre, ellas le llaman la casa del gallinero. Se le prohíbe a esta mujer interrumpir el embarazo, se le prohíbe ver al bebé tras haber nacido, está obligada a renunciar legalmente a reclamar la maternidad de su hijo, etc. La modalidad de parto la impondrán quienes compran. Cesárea, natural, epidural. En fin, se trata de una mujer comerciada como una máquina. La carencia de libertad y derechos propios que se le imponen a la mujer gestante de alquiler, desde que comienza el proceso de selección como una mujer idónea para ello, hasta que da la luz, pues se le supone un sometimiento absoluto a la voluntad de quienes rigen este sistema de intercambio. Y de hecho, quien compra además puede concretar y ampliar normas de contrato que la mujer va a firmar, tendrá que firmar forzosamente.
Quiero anticipar que la mayoría de las personas compradoras de un hijo para hacer cosas terribles como las que se le producen a la mujer gestante que firma ese contrato bajo orden del contratante, necesitan ignorar su propia sensibilidad más elemental hacia el sufrimiento de los otros. Viven estas personas enajenadas por un discurso prácticamente sagrado, poético, sobre lo que es la familia, como si esa institución, para practicarse, pues verdaderamente requiriera de la presencia de un hijo, incluso hasta comprarle. No olvidemos que a nadie se le puede hacer siervo sin hacerle daño. No se trata de personas malvadas, se trata de personas que viven inmersas en la poesía sobre la familia. La pregunta que nos lleva más allá de la práctica en sí, la compra de los bebés, es ¿para qué el silenciamiento sobre la mujer que crea el nuevo ser? La verdad es que hay un silenciamiento equivalente en la historia de la humanidad europea y de otros países sobre la consideración de la mujer a procrear humanos, una costumbre que de la antropología se ha estudiado, que se llama la costumbre de la covada. Sobre la covada se han recopilado bastantes noticias. Se trata de lo que el antropólogo Van Gennep considera y denomina como rito de paso. Un rito de paso es aquel momento en el que, por ejemplo, la despedida de soltero. Ni eres soltero ni estás casado, estás en ese rito de paso, ¿no? Y ese rito de paso es en el que el marido parodia el parto que efectúa la mujer. Él simula dar a luz mientras que la mujer está pariendo. O sea que es un ritual en el que el hombre se apropia del lugar de la mujer, fingiendo dolores de parto. Y una vez ha nacido el niño, se acuesta y sigue una dieta determinada de posparto y recibe las felicitaciones y cuidados de la comunidad por haber dado a luz, mientras que la mujer nuevamente empieza al día siguiente a trabajar. La pregunta es, ¿en qué pueblos esta costumbre se ha desarrollado? Bueno, pues, por ejemplo, entre los araucanos, un pueblo mapuche de Chile y de Argentina, pueblos o tribus melanesios, malarios de América del Sur, en Nueva Guinea y, por ejemplo, en Europa, pues en el sur de Francia, y veamos en concreto en España, ¿dónde? Pues en pueblos como Galicia, Santander, Burgos, Salamanca, Cantabria, León, Baleares y Canarias, Ibiza y desde luego País Vasco. En el siglo XIX, ese comportamiento del hombre como fingidor parturiento lo interpretó el jurista y antropólogo evolucionista Bachofen desde su idea de que las primeras sociedades humanas comenzaron por ser matriarcales. El hecho es que las primeras ciudades, la primera ciudad reconocida, la de Çatalhöyük, realmente, cuando la descubrió James Maillard, vio que todas las casas de esa primera ciudad tenían en su interior una imagen femenina, una diosa femenina. Lo que dice Bachofen, lo que argumenta que es una hipótesis, es que las sociedades realmente primero fueron matriarcales y luego pasaron a ser patriarcales, y que para lograr los hombres ese patriarcalismo, pues trataron de conquistar el poder de la mujer fingiendo ser mujeres. Dice que de ahí viene el origen de la costumbre de la covada. En España, dos antropólogos sobre todo han trabajado el tema. Julio Caro Baroja, que dice que la covada existía incluso hasta principios del siglo XIX, y Telesforo Aranzadi, antropólogo y biólogo, dice que la palabra covada significa la justificación de la paternidad mediante la sustitución en el lecho de la madre recién parida por el padre, recibiendo el caldo de gallina y todos los cuidados que merece la mujer. Lo cierto es, en definitiva, que la práctica de la procreación en la covada se silencia a la mujer. Y era una actividad, en realidad, la covada, que articulaba el vivir colectivo, porque convertía al hombre en protagonista de la procreación del parto y además adquiría bienes, prestigio y cuidados.
Y en relación a lo que en la actualidad sucede con el silenciamiento de las mujeres que dan a luz, de quien ha creado un cuerpo humano, a la mujer silenciada, también articula el vivir colectivo. Porque se trata de una práctica que impone la idea de que la reproducción humana se fabrica, que procede del laboratorio, que procede de máquinas. Narraciones y silencios que están en la idea de que la gestación comercial es una práctica sencilla, que lo importante es lo que se realiza en el laboratorio, minimizando así la labor de la mujer, a quien se le paga por gestar para crear otros, para crear un nuevo humano. En toda esa práctica está ausente la política, la justicia para todos. Ahora quiero señalar alguna práctica de laboratorio importante para todos, pero especialmente para la mujer y sobre todo para la mujer que procrea hijos de encargo. En los años 50 del siglo XX, una enfermera, Margaret Sanger, tuvo la idea de que se crearan anticonceptivos. Ella lo que quería realmente era controlar la población de las comunidades no blancas para que no produjeran más hijos. Y lo que hizo Sanger es convencer al biólogo estadounidense Gregorio Pincus para desarrollar una píldora anticonceptiva. Y comenzó a conocer una buena receta, lo consiguió, utilizando como prueba a miles de mujeres de Puerto Rico y durante varios años. Y en ese proceso, alguna de ellas falleció. En el año 57 se aprobó la primera nueva medicina anticonceptiva, se llamó Enovit. En el 65 se aprobó para las mujeres casadas y en el 72 para todas las mujeres solteras. Lo cierto es que con esa píldora, las relaciones de mujer y hombre en los años 68, que era una generación, fue una generación, mi generación, que realmente se utilizó la píldora, ayudó a modificar la vida diaria. El hecho de no quedarse necesariamente embarazado a tener una relación sexual. Fue una época en la que se quiso revolucionar el vivir, se le visionó la posibilidad de otra cosa, se sublevaron las relaciones y la vida cotidiana fue diferente a la vida cotidiana anterior y desde luego la píldora Enovit contribuyó a ello. Ahora en este siglo XXI estamos también urgidos a idear, a crear nuevas lógicas sociales, formas de cooperación entre sexos junto con las personas asexuales, sabiendo que lo que percibimos como natural siempre forma parte de un proceso cultural. Todo es cultural, la noción de naturaleza es cultural, porque hay una noción de naturaleza, por ejemplo, renacentista, que es diferente a la noción de naturaleza moderna de la ciencia. Pero no se trata de que la naturaleza sea solo una construcción cultural, sino que lo que se trata es de que lo que percibimos como natural, lo que nosotros percibimos como biológico, siempre forma parte de un proceso cultural. Es evidente que la práctica del vientre de alquiler es cultural, es consecuencia y deviene de la fecundación in vitro, procede de la ingeniería genética. Yo creo que es importante observar esa posibilidad de la fecundación in vitro, esa fórmula, con lo que ha sucedido en el año 2012. En 2012 se descubrió la tijera de pegamento del ADN, el acrónimo CRISPR. Es decir, la posibilidad de realizar cambios en un gen, en una célula reproductora, en el esperma. La práctica de modificación genética se denomina científicamente como edición de la línea germinal humana. Se trata de una técnica que permite, en definitiva, cambiar, añadir o quitar segmentos de ADN para modificar su secuencia, mudando así las características del organismo, del cuerpo que creemos. En el año 2018, el chino He Jiankui activó la edición de genes humanos en el laboratorio. La editó la línea germinal de su amigo que padecía el SIDA. Y este amigo no quería transmitir a su prole el SIDA y lo que hizo fue él manipular la edición línea germinal de su amigo hasta que se produjeron dos niñas, Lulu y Naná, que supuestamente no pueden jamás, tras esa manipulación, padecer SIDA.
Bueno, el éxito no está garantizado, no se sabe si verdaderamente tuvo éxito. Lo que sí sucedió es que le encarcelaron. Hoy en día ya está fuera de la cárcel, pero se siguen haciendo estudios y probaturas con el mismo objetivo. Yo estoy de acuerdo con el filósofo alemán Marcus Gabriel, que dice que son las multinacionales y los ingenieros quienes dirigen la ciencia y quienes dirigen la tecnología. Y la pregunta es, ¿queremos que la procreación esté en sus manos, utilizando el cuerpo de la mujer a su arbitrariedad? Para valorar las consecuencias de esas prácticas en el humano, quiero mencionar lo que se ha venido haciendo con los animales, porque es importante en la medida en que se puede hacer lo mismo con el humano. Sabemos que se han realizado estudios en el ADN de diversos animales y un breve recordatorio. En 1890, Walter Hay transportó embriones de conejo de Angola a un ciervo belga y ese ciervo parió conejos. La clonación en ganadería, la de gen artificial o la división de embriones, todos sabemos que se está practicando de manera generalizada. La creación de animales transgénicos la activó en primer lugar en 1974 Rudolf Jaenich y se trata de, en definitiva, creo que todos lo sabemos, generar ratones, cerdos, conejos, ovejas transgénicas y con ellos hacer todo tipo de pruebas, investigaciones para, en muchos casos, cosas tan importantes como darles determinadas enfermedades y ver cómo pueden ayudarnos a nosotros para superarlas. En los años 2013-2015 se liberaron en Brasil 25 millones de mosquitos transgénicos para luchar contra las enfermedades del dengue y del Zika. Y se trata de mosquitos manipulados, que son mosquitos que nacen cuando fecundan a la hembra, a los 2 días mueren él y toda la prole que la hembra aporta. La verdad es que se sabe que existen fallos. El fallo principal es que no mueren muchos de ellos. No sabemos qué pasa con esos que no desaparecen. Pero también es verdad que ha bajado la enfermedad del dengue y el Zika gracias a esos mosquitos. Entre los años 2022 y 2024 se liberarán 2.400 millones de mosquitos con ese mismo objetivo en Cayos, Florida. Desde hace años se han modificado genéticamente algunos animales introduciéndoles el gen humano o de otra especie, por ejemplo, en vacas o cabras, con el objetivo de que produzcan leche más parecida a nosotros y que nos siente aún mejor. También a cerdos, con genes humanos para que produzcan omega 3. En la actualidad se generan conejos transgénicos con genes de medusa, porque en determinadas zonas, por ejemplo en Australia, en fin, el conejo ha invadido determinadas zonas, no saben cómo acabar con ellos. Al llegar la noche, al tener estos genes de medusa, muchos de ellos son, claro, los que tienen estos genes fluorescentes de noche y los pueden matar con más facilidad. En relación, por ejemplo, con las gallinas, pues se ha descubierto que las gallinas ciegas no solamente producen más huevos, no solamente engordan más, no solamente, sino que sobre todo son pacíficas, no se persiguen entre sí y es una gran ventaja, de tal manera que se está planteando la posibilidad de aumentar genéticamente la población gallinácea ciega. Hoy, la posibilidad de provocar la disminución o el aumento de la inteligencia entre los animales a través de técnicas genéticas es viable, lo que inquieta porque también se puede producir en la humanidad. Por otra parte, ya existe entre los humanos el control mental directo. Todos sabemos que nuestra libertad consiste en gran parte en que podemos pensar y sentir interiormente lo que queramos sin necesidad de exteriorizarlo. Pero hoy sucede, por ejemplo, que en China lo que explican es que ponen a los alumnos un sombrerito que posibilita que el profesor en su ordenador pues, pueda captar cuando un alumno presta o no atención a la clase o a lo que él dice. Son técnicas y prácticas que provienen de investigaciones para beneficiar a personas con parálisis,
pero que se están aplicando con otros objetivos. Bueno, la contingencia de que todos estos conocimientos puedan ser aplicados al cuerpo de mujer, realizar probaturas científicas de manera oculta del cuerpo de una mujer entregada a la gestación comercial, obliga a una llamada de atención. Se trata de investigaciones e innovaciones que son realizadas por científicos y técnicos que tienen, además, muchos de ellos como líderes ideológicos, aquellos que comparten los objetivos del llamado transhumanismo y poshumanismo. El término de transhumanidad lo acuñó en 1957 el biólogo Julian Huxley, y el objetivo final del transhumanismo es transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico. Pero en cuanto al poshumanismo, se define como una corriente de pensamiento que lo que hace es que aspira a crear una nueva especie a partir de la nuestra, que sea superior en varios órdenes. Porque en realidad ellos reflexionan desde el principio de que vivimos en un cuerpo inadecuado y que tal inadecuación se superará gracias a los avances en la ciencia y la tecnología. Lo que planean en el humanismo es que lleguemos a vivir 200 años. ¿Y por qué? Pues gracias a lograr que no se transmitan ninguna de las enfermedades que actualmente conocemos. Lo cierto es que no sabemos qué puede desencadenar esos cortes y manipulaciones en los genes humanos que seguro que tendrán efectos imprevisibles. No sabemos qué puede pasar. Predicen, de hecho, que nadie en el futuro querrá tener hijos con problemas de salud, así es que van a ser ellos quienes siempre se van a ocupar de la procreación. Desde luego, los científicos dedicados en esa línea, que trabajan en esa línea, no valoran la diferencia, quieren uniformizar a la especie humana. A esta corriente del poshumanismo hay una respuesta que es la llamada corriente del realismo especulativo, entre ellos Gabriel, que antes he mencionado, también Meillassoux o Mauricio Ferraris, que es una corriente que es totalmente contraria al poshumanismo. Lo cierto es que el poshumanismo en definitiva oculta que para realizar cualquier ensoñación suya, fantasía científica y técnica relacionada con la procreación, necesita de la voluntad de un cuerpo de mujer. En este contexto se entiende el silenciamiento, la indiferencia impuesta desde la ciencia sobre el papel de la procreación en la procreación de la mujer. Proclaman que de hecho en el futuro el sexo servirá solo para placer y que será, aparte de la procreación, que ésta estará a cargo de la ciencia. Todo lo cual contribuye a, desde luego, naturalizar la práctica de los vientres de alquiler. La mujer que se activa como vientre de alquiler antes del embarazo, pues debe someterse a tratamientos inmunodepresores que le van a producir dolor, a veces exigen hospitalización, con mucha frecuencia fallo renal y posiblemente infertilidad futura y más padecimientos. La vida está en las relaciones, no es algo que está en los sujetos. Y la mujer gestante de alquiler vive inmersa en relaciones de explotación y sometimiento al comprador del hijo y a los intermediarios. La pregunta capital sobre los vientres de alquiler y la gestación comercial es la que deberíamos hacernos siempre ante cualquier práctica. ¿Esta práctica causa padecimiento? ¿Esta práctica causa dolor? Porque precisamente la ética trata sobre lo que conviene o no conviene a cada cuerpo, sobre el sufrimiento, y no sobre lo que considera un dogma religioso, ni siquiera sobre las políticas del Estado, ni acerca de lo que en la actualidad opine sobre ello la ciencia. Cuando la mujer en la gestación comercial firma el embargo del papel de madre del hijo que está creando, lo cierto es que se convierte en mera cosa. Porque lo que seguro que le sucede en su cuerpo es que se desgasta como tal cosa, como todas las cosas al ser usadas.
La práctica de los bienes de alquiler no se funda en la solidaridad, en la cohesión de la comunidad humana, sino que rompe el contrato social en favor de diversos intereses individuales. Contribuye a nuestra desunión. Decía que no es la economía que fundamentalmente origina y promueve y propaga la fecundación in vitro. Tampoco no es la ciencia, ni las farmacéuticas, ni la medicina. Se trata del deseo de personas que quieren alcanzar un vivir familiar poético. Yo creo que para crear un verdadero cambio social, para poder complacer a las personas que desean tener roles, es necesario pensar y hacer las cosas de manera diferente. Porque no se puede cambiar a las personas, pero sí se puede cambiar el sistema para que las personas no sean empujadas a hacer determinadas cosas. Actualmente necesitamos imaginar otros imaginarios para recomponer y complacer ese deseo familiar. Movilizarnos por otras movilidades, movilizarnos por otras prácticas. Cuando a la mujer se le prohíbe por contrato toda relación con el hijo nacido, lo que se provoca es la ruptura del contrato social de la maternidad. Se modifica el sentido de relación madre e hijo. Cuando, de hecho, lo que se despoja a esta mujer, lo que se despoja es del vínculo, del futuro de ese ser. Es decir, la mente compra de ese vínculo que no implica como la adopción obligación alguna por parte del comprador más allá de pagar lo establecido, pues sucede que todo esto pasa en una sociedad como la nuestra, donde el compromiso entre las personas está en crisis. Todos podemos imaginar que puede haber compra de niños por este camino para objetivos bastante espurios, a pesar de que seguro que muchas veces son objetivos muy importantes y estoy segura además que muchos hijos nacidos de esta circunstancia son tratados mejor que ninguno o mejor como los mejores. Pero lo que pasa es, lo que sucede es que para tener este hijo, en el trayecto hemos esclavizado a una mujer. Necesitamos trabajar todos juntos, también con humanistas, científicos, genetistas, técnicos, con el objetivo de progresar en una moral compartida, en una ética guardián de cada cuerpo. Intentaremos imposiblemente pues, alcanzar el encuentro. Y bueno, finalizo comentando que cada vez que he dicho a alguien que estaba reflexionando sobre la práctica de los bienes de alquiler, exclamaban, vaya, se trata de un tema muy complejo. Yo, la verdad es que tampoco no pensaba trabajar sobre el tema en principio, estaba metida en otras cuestiones más de política y general y de política entre relación entre los pueblos, muy propio dentro de la antropología, pero me lo pidió un grupo internacional de investigadoras, juristas, jueces y profesores de universidad de Derecho, y entonces me metí a trabajar en el tema y he estado durante unos meses reflexionando desde antropología sobre él. Bueno, esa afirmación de la gente que decía se trata de un tema muy complejo, pues me recuerda a lo que el filósofo Whitehead le dijo a su exalumno y el famosísimo colaborador, seguramente algunos de ustedes conocerán, Bertrand Russell, cuando visitó Harvard en 1958 y dio una conferencia ante un gran auditorio, vivo, no como este que me siento tan sola aquí, sobre la teoría cuántica. Tema siempre difícil y por aquella época, encima además la teoría era nueva. Lo cierto es que Russell se esforzó por hacer entendible la cuestión de la teoría cuántica. Cuando Russell finalizó, Whitehead se puso en pie para felicitarlo por su brillante exposición, diciendo, especialmente brillante por no dejar oculta la vasta oscuridad del tema. Bueno, yo espero no haber sido tan oscura. Agradezco la atención de quien haya atendido. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o si tiene alguna duda? Puedes ponerla ahora, ¿eh? ¿Perdona? Nada, parece que no hay preguntas. Pues nada, un saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y nada, hasta la próxima. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Adiós, Fran. Mira, Hasta luego. ¿alguien quiere hablar? ¿Una Sandra Pérez no quiere hablar? No. Quería agradecer la charla. Es que no sé si se oye. Sí, se escucha perfectamente. Vale, porque antes intenté escribir en el chat y está desactivado. Nada, simplemente agradecer la charla, que es un tema muy interesante y que siempre tener el punto de vista de una antropóloga como es usted, Mercedes, pues es una maravilla, es muy de agradecer. Así que nada, muchas gracias y buena tarde. Gracias, igualmente. Sí. Piedad tiene la mano levantada, si quieres poner alguna pregunta. Sí, hola, buenas tardes. También darle las gracias por la conferencia. Me parece muy interesante. Gracias. Yo la cuestión que me planteo con respecto a todo esto de la gestación subrogada es que, bueno, se plantea, bueno, en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, se dice que hay muchas mujeres que realizan o que se ofrecen, ¿no? De manera solidaria, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ayudar a una amiga, a tu hermana, y tú te ofreces sin que haya un intercambio económico para gestar ese bebé, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, a ver, mi pregunta es ahí se supone que sería un gesto solidario, ¿no? Se supone que es algo que tú haces porque no tienes ningún interés económico. Mi pregunta es si realmente existen estas prácticas o es algo que se dice para encubrir el resto de prácticas que están mediadas por un intercambio económico. Bueno, yo sinceramente, pero te voy a decir lo que pienso, y es que creo que tradicionalmente ha habido casos a nivel familiar o de una amiga o de incluso, por ejemplo, conozco una pareja que ella es gay y él también, ella es lesbiana y han tenido un hijo, hacen de padre y madre, pero en realidad no son pareja, ¿no? Y yo creo que tradicionalmente se han hecho algunas de estos acuerdos, pero serán casos contados, han sido históricamente casos contados. El problema no es tanto eso como que se convierta en un negocio como lo que es en la actualidad, un negocio que significa explotación de la mujer. Bueno, de hecho, el otro día me decía una chica aquí de catalana, me decía, bueno, oye, es que yo conozco un matrimonio en América que ya va por el tercer hijo, está encantado de hacer hijos y en realidad ella es una chica que tiene dinero. Bueno, claro, se convierte el negocio en hacer hijos, pero al final ya no es solamente el problema de ella, es que es el problema de producir hijos, que hasta qué punto, en fin, nos parece correcto convertir no solamente el cuerpo de la mujer, sino el nacimiento de un hijo como algo, como una mercancía. A mí me parece que ahí aparecen implicadas una serie de cuestiones muy poco favorables a la dignidad humana. ¿No te parece? Sí, yo pienso que en ese caso, que bueno, que dicen que el matrimonio está encantado de hacer hijos y no sé qué, también hay como una romantización, ¿no? de lo que es el ayudar a esas, entre comillas, ¿no? A esas personas a tener una familia, ¿no? No solo existe, como usted bien ha dicho, la romantización por parte de los padres que quieren ese hijo, sino también un poco por parte de algunas, no todas, seguramente,
algunas gestantes, ¿no? Decir, ay, es que yo estoy ayudando a que esa familia consiga su deseo, a que esa ¿Tú eres familia... madre? ¿Eh? ¿Eres madre? No. ¿Eres madre? Ya. Pues depende que lo seas con 9 meses de embarazo, con los peligros de salud que implican. Y en este caso, además, con muchos otros peligros y añadidos y dolores, creo que es difícil asumir eso. A mí me resulta muy extraño que ninguna persona pueda firmar el contrato que he leído, por ejemplo, y es mucho peor lo que yo he leído, como algo romántico y bonito. Y de hecho, tiene que firmar el contrato, porque de lo contrario, ella podría quedarse en hijo, que al principio de todo que empezó esa práctica, había sucedido alguna vez. Por eso estos contratos son tan duros, porque había sucedido que se quería comprar un niño, se encargaba, y luego la madre con frecuencia decía, no, ahora no lo quiero dar. Para evitar que eso suceda, que sucedía tanto al principio, ahora se obliga a firmar estos contratos. Lo que demuestra que sí, muy romántico, pero aceptas firmar, si no, no aceptarías firmar ningún contrato, lo harías como por amistad, ¿no? O sea, o porque es tu amiga del alma o lo que sea. Sí, pero yo no digo que sea a nivel, o sea, sino que esa misma persona llega, a lo mejor, no todas, por supuesto, a convencerse, ¿no?, de que está haciendo algo bueno y por eso lo naturaliza de alguna manera, ¿no? O lo... Sí. ¿Cómo ella soluciona para no vivir más sufriente o tan sufriente, para no vivir tan sufrientemente? Sí, desde luego ella hace lo que puede y se intenta convencer de que es algo bueno, de que lo hace por un bien y sobrellevar lo mejor posible esa decisión. Como también sabemos que muchas veces los maridos obligan o empujan, ¿no? Mujer, porque tú no ganas dinero, ni yo tampoco, para resolver la entrada de la mesa de nuestros hijos, para pagarles no sé qué, para arreglar la casa, como decía una, es que me he podido arreglar la cocina y por eso me hice un hijo. Bueno, para todas esas cosas que quieren estas mujeres y que ellos empujan también, bueno, me parece todo de una complejidad es decir, habernos abocado a una situación que no sé hasta qué punto tendríamos que parar a pensar, frenarnos y pensar además en lo que yo planteaba de la posibilidad de lo que implica para el futuro también esa obligación, por ejemplo, de procrear solamente a través de lo que la ciencia diga, con la posibilidad de que la ciencia pueda interferir en nuestra procreación de la manera que he comentado. En fin, no solamente es el problema en sí de esa mujer, sino lo que implica y conlleva detrás esa práctica. Es igual de importante o más, Sí, para todos. es un tema que es muy complejo y que tiene muchas aristas que se deben tener en cuenta. Exacto. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a usted por su respuesta. Gracias. Tú eres Piedad, ¿no? Sí. ¿Patricia quiere hablar? ¿Verdad? Hola, buenas, soy Patricia. Mira, a mí me da la sensación de que esto es más una mercantilización social del cuerpo de la mujer. Y evidentemente la mujer que participa de ello lo hace por miles de razones y se tendrá que, bueno, mentalmente capacitarse para ello, para llegar a eso, porque creo que es muy doloroso. Y te agradezco la conferencia infinitamente, porque tu saber es mayor que el que pueda ser el de cualquiera en estos temas. Pero bueno, es simplemente dejar mi punto de vista y darte las gracias. Yo estoy contigo, Patricia. Es un asunto muy doloroso, es muy serio y lo más curioso es cómo yo tengo amigos, ¿no? Que alguno incluso ha comprado algún hijo y cómo en las cenas te lo plantean como si no ocurriera nada. Es increíble cómo banalizamos algo tan fundamental y que además va a afectarnos a todos a muchos niveles, ¿no? Y en cambio se ha banalizado el tema. Bueno, es muy interesante. Cierto, pero claro, además incluso te plantean, el otro día me decía, hace nada, el sábado, en una comida, dice, bueno, pues que tienen el deseo y el deseo, bueno, pero a ver, el deseo, por ejemplo, de una persona de asesinarme o asesinar al otro, pues es un deseo muy fuerte también y no vamos a aceptarlo porque lo desee, ¿no? El deseo, yo se comprende, pero a veces hay deseos que hay que refrenar o recanalizar. Yo estoy de acuerdo con usted y gracias, muy amable. Gracias.
Mira, la Enferlinda o Francisco. Buenas. Hola, buenas. Hola, hola. Bueno, lo primero, pues agradecerte la conferencia, que ha sido muy interesante. Sobre Gracias, todo Francisco. el enfoque que le has dado desde el punto de vista de la ciencia y de la biopolítica, más que igual del económico. Y ahora que hablabas de la banalización del tema, te quería preguntar por el caso de Ana Obregón, que ahora ha salido al debate público y tal, y te quería preguntar sobre todo por cómo crees que se ha tratado, si se le ha dado el enfoque adecuado y si consideras que es positivo que se hable en el debate público. Mira, yo sí estoy de acuerdo con esta idea de que realmente a ella, como es mujer, se la ha tratado de manera especialmente cruel, ¿no? Y se ha señalado cuando ha habido muchos hombres que incluso de edad muy avanzada también, que han comprado un hijo y no se... O sea, el hecho de que haya sido ella que se convierte en víctima frente a todos los demás y todas las demás que han comprado hijos, que se haya popularizado, es bueno porque sirve, por ejemplo, para que yo esté aquí, para que tú y yo, Francisco, hablemos de ello. Y a mí esto me parece importante, ¿no? Porque quedaba todo muy en lo privado, en las cenas, en las comidas, pero así ahora es mucho más público gracias a convertirla a ella en víctima. Luego, por otra parte, yo he publicado un artículo que me han pedido, bueno, en una revista que es un poco fuera de circuito, es una revista que se llama Adiós, que la reparten en los tanatorios, y cuando vas a un tanatorio hay una revista que se llama Adiós, y ahí la encuentras, y ahí he publicado un artículo. Si a alguien le interesa me manda su email, yo se lo remito, el artículo sobre este tema en relación a ella, a Ana Obregón. Yo tengo que reconocer que me produce una pena profundísima la muerte de su hijo, esto lo entiendo, y claro, yo también reconozco, por ejemplo, todos sabemos cuántos matrimonios, cuando funcionan mal, y es clásico que lo digamos, hacen un hijo para ver si solucionan las relaciones, ¿no? Es decir, el hecho de pensar que tener un hijo te va a solucionar tus problemas es tonto, porque no es así, porque los problemas de uno se los tiene que solucionar uno, y el caso de Ana también, ella tiene que asumir y aceptar lo terrorífico que ha sucedido la muerte de su hijo, y no tiene que recaer sobre esa niña, pobre, toda esa labor imposible de consolarla interiormente, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso, Francisco. Gracias. ¿Tú qué piensas? No sé, yo te oigo, no oigo bien. ¿Yo? Sí, no, sí. Esto es lo que te decía de Bueno, Ana. a mí me sorprendió que el foco, más que en la práctica de la gestación subrogada, se pusiera pues en si la edad de ella o si... O sea, me parece que hay otros factores que son específicos de este caso que han escandalizado más que la propia práctica. Claro, es porque, por lo mismo, porque se ha banalizado, y entonces lo importante es la edad, lo importante es que ella ha ido allí, que se sentó en la sillita esa, que por cierto parece que la obligaron, y entonces, eso era fundamental, hombre, lo fundamental no es eso. Sí, pero es que estamos en una sociedad que a veces banaliza, y luego además, pues como se convierte en negocio, ¿no? La publicidad de todos estos asuntos, muy triste, pero sí. No se ha hablado ni por un momento. Bueno, ella dice, oh no, me ha costado mucho tener al hijo, porque hubo meses, varias intentonas. Cada intentona, pobre mujer, cada intentona es un dolor, es un problema, es tremendo, ¿no? Ella lo vive como su problema de que le dicen, no, ha fallado, no, ha fallado tantas veces, no una ni dos, varias. Y yo pienso, pobre mujer, ¿qué sufrimiento ha tenido para dar a luz hasta llegar a ello? Porque cada intentona es, bueno, introducirle un montón de fármacos peligrosos, un montón de pruebas terroríficas, en fin, y todo eso no se habla. Solamente ella dice, claro, es que a ver, si la propia ciencia habla de bebés de probeta, si lo dice, son bebés de probeta, pero ¿qué es un bebé de probeta? Un bebé de probeta no existe. En probeta se genera la posibilidad de que a lo mejor, si todo va bien, conseguimos que una mujer haga un bebé, pero no es un bebé de probeta. Claro. Bueno, es lo que pienso, Francisco. Sí, Muchas estoy de acuerdo gracias. contigo. Totalmente, de acuerdo, Francisco. Muy bien planteado. Gracias. Buenas.
¿Se me oye? Eso eres las enfermindas. Sí, pero soy Estefanía. Estefanía. Hola, Sí. Estefanía. Mira, encantada de tu ponencia, ha sido espectacular. Y te quería hacer una pregunta un poquito más. Tú has visto el contrato en sí, ¿no? ¿Lo has tenido en tu mano? ¿Lo has visto? Yo lo he visto a través de juezas de textos, que ellas lo muestran y lo explican. Vale, Pero el contrato en mano yo no lo he tenido. Vale, ¿hay alguna cláusula que diga si el producto, entre comillas, sale defectuoso? ¿Qué pasa? Nada, sí, entonces no se acepta, porque esto lo dice el comprador. Y el comprador, bueno, el comprador puede decir, por ejemplo, es un señor que decía, no, yo le pedí los ojos azules y rubia, y pedí niña porque las niñas cuidan después a los padres y un niño lo tienes y luego se larga con una mujer. Y ese chico que lo compró solo en él y decía, oye, y me ha costado más que un piso esta niña, ¿eh? Bueno, pues sí, y si es un defectuoso no lo coge y se acabó. ¿Y se lo queda la madre gestante? No, tampoco no puede. La madre gestante en ningún caso. Se queda en el orfanato. No me lo puedo creer. De hecho, yo conozco a un niño del orfanato, en este caso era de Vietnam, abandonado así y con un problema en la pierna, y una gente aquí, unos amigos míos, lo adoptaron. Sí, los dejan. No. Ellas no pueden, ni con defecto ni con nada, nunca. Ellas firman de renuncia absoluta a ese ser. Qué fuerte. Sí, increíble, es increíble. Yo pensé que por lo menos la madre gestante se lo quedaba, no sé, pero claro, es que hablamos de niños como productos y... La cosa. Oh, de hecho, ahora en Ucrania, lo que ha pasado es que con la guerra, ya sabes, ¿no? Se han quedado, y las madres no podían tener los niños porque tenían prohibido. Yo no sé, me gustaría saberlo, pero no sé si quiero, qué es lo que han hecho con esos niños, no sé. Vete a saber. Porque además te puedes comprar un niño y ponerlo a la prostitución, ponerlo para quitarle los riñones, en fin, es que claro, es un negocio tan abierto, porque claro, el problema de la adopción es que se exige en nuestro país y en todos una serie de condiciones a quien adopta. Aquí la única condición es que pague. Y ese niño queda tan desprotegido que pueden dedicarlo eso a donación de órganos, prostitución. Hombre, si te lo compras, claro, es tuyo. Madre mía. Es tu niño, tú lo has comprado. Nadie te va a pedir nada, las cuentas. Tú pagas lo que te has comprometido, ya está. No, pero yo digo con los niños que nacen con algún defecto y no son... Van al orfanato, es lo único que sé. Ellas no los pueden tener, porque es que a ellos se les prohíbe. Nacen, no se los dejan ni ver, por ley. Sí, eso sí lo sabía, pero vamos, pensaba que habría otra solución. Bueno, muchísimas gracias por tu sabiduría. Gracias. ¿Teresa? Sí, buenas tardes. Lo primero, bueno, muchas gracias, sobre todo por la claridad y concisión con la que te expresas y hablas. Supongo que la experiencia de tantos años. Y luego quería preguntarte un poco, apelaste antes a la ética, entonces yo me pregunto, ¿dónde empieza a faltar ética? ¿En los científicos? ¿En las empresas? Por supuesto que yo creo que tienen más bien poca. ¿En la sociedad en general? Sobre todo... porque con lo que hablas del poshumanismo, yo veo ahí totalmente una falta de ética en esa corriente, ¿no? O bueno, no lo sé, a lo mejor me equivoco. Y luego otra cosa, en tu experiencia como antropóloga, ¿en qué momento en la historia o a lo largo de los deseos se convierten en derechos? ¿Ha pasado alguna vez? Sí. Muchas gracias. A ver, el tema de la ética que dices, por ejemplo, uno puede pensar, los poshumanistas no tienen ética, su ética supuestamente es la de, ellos lo plantean, ¿no? Lo que quieren es mejorar la especie. Eso desde su punto de vista es ético. Y lo quieren hacer como utilizando la ciencia, que por ejemplo, las grandes inversores y hombres más ricos del mundo están invirtiendo en ciencia para conseguir ese objetivo de que vivamos 200 años. ¿Es ético o no?
En principio, bueno, pues no sería teóricamente nada malo. El problema es que por el camino, ¿no? Esto es como la investigación del uranio en la bomba atómica. Investigar el uranio no es nada malo. Construir la bomba atómica se elaboró un producto terrorífico para el humano, ¿no? Aquí estudiar al humano para que procree y sea fértil cuando tiene problemas no es nada malo. La cuestión es que ahora con la línea germinal conocida del humano, el gen, que se puede modificar y hacer de todo, imagínate, o realmente tienes un control tremendo, o la ética entiende que cada investigador, cada científico tendrá que tener un cuidado enorme. Y la ética para mí siempre está en relación con lo que decía, con el dolor y con el sufrimiento del otro. Y yo, por ejemplo, en el caso este de los vientres de alquiler, lo que veo claramente es que no se está teniendo en cuenta la ética del respeto al dolor y al sufrimiento de la mujer. Porque evidentemente, desde la posibilidad de morir, que algunos seguro que han muerto, a todo el padecimiento que les hacen tener como consecuencia de parar su cuerpo de la procreación, introducirles lo necesario para que procree cuando no el cuerpo está preparado, porque le han parado para que ella no aporte su gen. Porque claro, uno de los problemas que tiene es que ella no puede aportar su genética. Porque claro, es una genética a lo mejor de una mujer pobre, de color, o de una mujer con genéticas físicas que no les conviene al comprador. Quieren poner un núcleo comprado con genéticas precisas. Bueno, o sea, ¿dónde comienza? Yo no voy a decir que todos los científicos, yo creo que tienen ética, piensan en sufrimiento y el dolor, pero es que tiene que haber un control muy potente por parte nuestra, de la propia población, y por supuesto de la política y demás, con principios fundamentales y tan básicos como los que comento. Pero ya se ve claro que de momento no están planteados así las cosas, porque si se hacen todas esas prácticas con mujeres que además ni siquiera se las nombra y además bueno, pues ya, ¿qué ética es esa? Yo no la veo. Entonces esta es por una parte, el tema de la ética. Y la otra pregunta que me hacías, ¿cuál era? Que ¿en qué momentos de la historia o en la evolución los deseos se han convertido en derechos? O sea, el deseo de ser padre va a pasar a ser un derecho de ser padre. Que siempre se dice padre, casi nunca madre también, por cierto. Lo que he comentado es como la cobada, ¿no? La cobada que durante siglos se ha practicado. Eso es muy interesante. Como dice Bachofen, que en realidad se debía a que la sociedad era matriarcal. Yo no lo sé si se debía realmente a este origen. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en este país, en nuestro país, durante muchos años, la cobada, por no hablar de siglos, ha funcionado. Es decir, se ha fingido que realmente... Bueno, de hecho, nosotros, fíjate que este país, nosotros tenemos, por ejemplo, el apellido al menos en segundo de la madre, que ahora ya se ha cambiado esa situación. Hay muchos países donde la mujer pierde el apellido de origen y solamente es del marido, ¿no? Es decir, la idea de que el hombre es quien realmente tiene hijos, ¿no? Y quien ha transmitido la herencia, todo, ha estado, pues bueno, más que instalado. Por tanto, la idea bueno, tú dices del deseo. Bueno, pues el deseo de ser... Yo, por ejemplo, conozco casos en los que el marido quería, el padre quería un chico. Y recuerdo un caso de una mujer pobre que tuvo 7 niñas y ningún hijo. Cada vez que hacía una niña, en fin, renegaba de ellas. Por cierto, esas niñas que yo conocía, la mayoría de ellas han muerto muy jóvenes, cosa que pensaba que no me extrañaba, porque con el desprecio del padre tan absoluto a que naciera de nuevo una niña y no un niño como él deseaba, bueno, el deseo ha regido la vida de muchos, por supuesto. Y en relación a la procreación también. Teresa. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Nada más? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, bueno, enhorabuena por la conferencia, la verdad que me ha encantado y me ha dolido, porque el ser humano duele solamente por la forma de actuar y de pensar, ¿no? A mí me parece que lo que se está haciendo, con mi punto de vista, con la maternidad subrogada es
la banalización de la maternidad y la cosificación de la madre y del niño. Porque no sé cómo la ciencia puede seguir avanzando apartada de la ética o en líneas paralelas que no se van a juntar. Los comités éticos yo creo que tienen aquí que estar muy alertas, ¿no? en todo esto, porque qué dolor un niño a la carta, qué dolor un niño defectuoso, ¿no? Que no sale como yo quiero. O sea, los que somos... no lo quiero. Claro, las que somos madres, pues vamos, es que yo no me puedo poner ni siquiera en su papel. Tú quieres a tu bebé desde el momento que estás embarazada, ¿no? Desde el primer momento que lo sabes. Pero esa madre, también esa madre que se por necesidades económicas, yo es que no sé cómo expresarlo. Me parece un terror y un horror todo esto, desde mi punto de vista, ¿vale? No, estoy contigo, María Carmen. Me parece que es que, y lo grave es que la sociedad lo normaliza. La sociedad lo normaliza, lo estamos viendo ahora en lo de la Ana Obregón, ha saltado, pero bueno, es que, a ver, hay muchos niños, como decíais, en los orfanatos, ¿por qué no se facilita el papeleo, la documentación, para que no haya este tráfico de niños, para que no haya este tráfico de madres? Porque es que me parece aberrante, de verdad que es que... no sé por qué los comités éticos no están ahí alertas, pues porque claro, porque hay siempre intereses creados por las políticas, por la ciencia, por la economía, y la economía no, los grandes capitalistas y por las grandes farmacéuticas, que al fin y al cabo es los que manejan todo. Uy, es un negocio, sí. Bueno, la medicina, porque la medicina que provoca y facilita esto, todos, ¿eh? Claro, está bien cuando la ciencia avanza para quitar el dolor, para acabar con el cáncer. Como has dicho, es que al final acabamos como los conejos de Australia. ¿Qué parece? Claro, sí, al final acabamos como los conejos de Australia para que nos maten porque no tenemos los ojos azules o no somos rubios. Al fin y al cabo, toda esta cuestión me lleva a pensar hasta en lo que practicaban los nazis, hacer una selección. De acuerdo. Es así. Bueno, nada, es dolorosísimo todo esto, ¿eh? Gracias, María Carmen, por la participación. Yo, cada vez es interesante preguntarse qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Claro. Porque fíjate una cosa que también es muy aterradora para mí, desde mi visión, y es que las adopciones, que ahora en este momento se han acabado casi, no hay adopciones. Yo creo que porque hay los vientres de alquiler, ¿no? Pero las adopciones, que había muchas de niños rusos, por ejemplo. Oye, yo tengo una compañera experta en el trabajo sobre los niños adoptados, oye, que de repente los querían devolver y los han devuelto. Madre. Porque no ha salido como ellos querían. Porque ese niño tiene problemas, porque ha vivido en Rusia determinadas agresiones y los devuelven. ¿Qué te parece? Terrible. Me parece increíble, pero sucede, ¿sabes? Ha sucedido. No sé hoy, pero hace... Humanos a la carta. Sí. Cuando tú sabes madre, que los hijos siempre tienes, pues bueno, oye, educar a un ser humano a una normativa como la nuestra o la que sea, pues implica todo un proceso de aprendizaje y de lucha y de su personalidad con el mundo, en fin, lo normal, ¿no? No es un camino de rosas, es un camino muy bonito, pero lleno de trabajo. Claro, mucho trabajo, y un niño no sale, yo tengo 2 hijas y las 2 distintas, y claro, pues es como tiene que ser, unos dan más problemas y otros menos, que sí que hay niños que dan más alegrías que otros, pues claro, pues como hemos hecho nosotros con nuestros padres. O sea, exacto.
pero es que me parece terrible, terrible esto, moralmente, éticamente, científicamente, socialmente. Me parece que estamos en un caos aquí. Pero es importante que todos nos demos cuenta de ello. Yo creo que es importante que la UNED, bueno, pues me haya invitado, ¿no? Intentar que entre todos vayamos hablando del tema, pero hablemos con cierto conocimiento, ¿no? No solamente que si la señora Obregón es más mala que los que lo han hecho antes de otra manera, no. Porque No, tú yo no la como... juzgo. ¿Eh? No, yo no juzgo a nadie y vamos, pero sí me pongo en el lugar de esa madre que ha tenido ese bebé, el separarse de su bebé, yo es que no lo concibo, me es difícil. Bueno, pero ya es como le obligan a firmar eso antes de que empezara. Claro, pero eso es lo grave, que se está normalizando eso. Ah, sí. Eso es lo grave. Y la sociedad lo está viendo como normal y no, Lo no es normaliza. normal. Claro. Y de ahí, cuando la sociedad lo normaliza, ya lo que estamos hablando, pecata minuta ya. Claro. Pues no vamos a normalizarlo. Vamos a intentar decir lo que pensamos y sentimos, ¿no? Ahí está, muchísimas gracias. A ti, Mari Carmen. ¿Llegas a...? Hola de nuevo, perdón por ser un poquito pesada. Es que No. con respecto a lo que estaba diciendo Mari Carmen, que ella no se imagina el dolor de esa madre, ¿no? De separarse de ese bebé que ha tenido. Me ha venido a la cabeza los trabajos de Amrita Pande, que ha trabajado con las mujeres en la India y en Pakistán, ¿no? Las mujeres los vientres de alquiler, ¿no? Y realmente, o sea, en concreto en estos trabajos, no sé si, supongo que habrá gente que sea capaz, bueno, yo lo veo muy difícil, pero en estos trabajos de Amrita Pande se expone que esa desvinculación no es real. O sea, tú firmas un contrato, pero psicológicamente esas mujeres no dejan de sentir a ese bebé como suyo, de alguna manera. Ellas, aunque no tienen sus óvulos, aunque no tienen el esperma de su marido, ellas opinan que ese bebé está hecho en su cuerpo y está hecho con su sangre y que de alguna manera ese bebé es suyo también. Entonces que somos tan de sangre, pues la sangre viene de ella. La sangre viene de ella. Es verdad que el mensaje de ADN no, pero la sangre es de la mujer que lo construye y la sangre es la que construye todos los órganos de este niño, ¿no? Claro, y entonces es que es muy, o sea, también o sea, está el tema ese de que decimos, bueno, ¿qué fuerza tienen que tener estas mujeres? Que no es que tengan fuerza, es que las mueve la necesidad. Claro. Simple y llanamente, o sea, no son más fuertes psicológicamente que cualquier otra. Y realmente es un proceso muy doloroso, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, y que les dura para toda la vida. Porque realmente ese vínculo no se rompe. Por lo menos en su mente no se llega a romper. Siempre sienten que ese niño es como suyo, aunque ese niño ni la reconozca como madre, ni ella tenga contacto con él, ni nada. O sea, siempre va a estar en su mente de alguna manera que ese bebé es suyo. Claro, es que lo ha hecho ella. Desde luego. Solo quería comentar eso porque me ha parecido muy interesante, o sea, me ha parecido que venía muy a colación con lo que comentaba Mari Carmen y digo, es que realmente es así, o sea, no se rompe el vínculo y para ellas es algo descorazonador totalmente y que psicológicamente las destroza. Intenta hacer lo que nosotros decimos de tripas corazón, nada más. Sí, es así. Muchas gracias y perdón por ser tan pesada. No, cuidado, que va, al contrario, encantada. No. Y Mari Carmen te quiere contestar, Pilar. Bueno, pues la verdad es que el vínculo yo creo que va a persistir siempre, siempre. Esa madre, no sé ni cómo sería. A ver, la necesidad, no sabemos a cada ser humano de lo que podemos ser capaces, ¿no?
pero ese vínculo maternal no se va a romper nunca, nunca, jamás. Y ese dolor de tener un hijo por ahí, a saber, es que yo te he dicho que es muy difícil ponerme en su situación, ¿no? Y creo que a cualquier madre, ¿no? Un hijo que tienes por ahí que no sabes si está bien, dónde va a estar, si le están maltratando, si él tiene una enfermedad, que no puedo estar con él. Tú no sabes, ese dolor tiene que ser terrible para esa madre. Y vuelvo a decir que lo más doloroso es que la sociedad normalice estas situaciones y que las empecemos a ver, pues eso, bueno, como una cosa normal y de lo más cotidiano. Me parece aberrante, aberrante. Y me parece aberrante que se siga manipulando el cuerpo de la mujer con esos fines. Muchísimas gracias. Esto nos convierte en máquinas. Una máquina, como si fuéramos una máquina de hacer productos. Increíble. Sí, increíble. Gracias, María. Pues estoy muy contenta de la participación, porque cuando estaba hablando estaba tan sola, no veía a nadie, ninguna foto ni nada, que no sabía si estaba hablando solo para mí. Muchas gracias por la participación. Beatriz, ¿querías hablar? Me parecía. ¿No? Beatriz. Ahí está tengo el altavoz abierto. ¿Ya? ¿Se me oye? Sí, te oigo. Hola, hola. No, quería comentar, no sé, me viene mucho a la cabeza el libro de Carmen Mola. No lo conozco. ¿No lo conoce? Habla de, bueno, una trilogía, ¿no? Creo que al final han hecho 4 libros y habla de eso. ¿Cómo se llama? ¿Carmen qué? Carmen Mola. Es un seudónimo. Sí. Y se llama Madre y habla eso de los vientres de alquiler, pero el tráfico de vientres de alquiler. Ya. De cómo viven esas mujeres que las secuestran para eso. Y también, pues, seguro. Eso. Y es impresionante. Pero, no, porque claro, cabe todo, ¿no? Se empiezan a hacer auténticas barbaridades y una desconsideración hacia el cuerpo de la mujer en general, además, lo que implica todo lo que se hace. Y yo creo que las mujeres tenemos que hablar y denunciar todo esto que se hace. Porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, ¿eh? Sí, es lo que comentas, ¿no? De hablar con la gente y sacar el tema, pues para que, ¿no? Para concienciar y para... Yo creo que sí. Porque es verdad que uno desea ser padre, desea ser madre y no puede, y tiene derecho, si puede, arreglarlo, pero no perjudicando a nadie, no haciendo esto. Yo creo que la adopción es la única salida que hay, porque hay tantos niños. Y fíjate, niños consecuencias de la guerra ahora que abandonados, los que debe haber, ¿no? Pero no lo de la compra de alquiler de un vientre. Esto me parece muy duro y muy... Bueno, que no sé ni cómo... Sí, claro que puede servir y ser útil para aquellos que no pueden tener hijos y la pareja en sí se ayuda mutuamente. Ahora, comprar un bebé y es otra cosa. Es decir, la fecundación in vitro es útil para eso, para quien no puede tener hijos y puede facilitar con la pareja de una mujer y un hombre tenerlos. Ahora, comprar un bebé es otra cosa, no tiene que ver, no necesariamente la fecundación in vitro tiene que convertirse en negocio, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Ay, levanta la mano otra vez. Levantar, bajar, ahí. Teresa. Sí, perdona también por la insistencia. Quería preguntarte si tú crees que la gente que defiende, bueno, independientemente de la ciencia, empresas y demás,
la compra de niños, están relacionados a una ideología política, porque es que el otro día leyendo un artículo decían que en Francia en su día no hubo ni debate, o sea, ultraderecha, derecha, centro, liberales, izquierda, estaban todos en contra. Parece que aquí en España va un poco más asociado a los que ellos mismos se denominan liberales, son un poco más los que parecen defender los vientres de alquiler. Entonces, no sé si tú ves que haya como una ideología que vaya afín o es una cosa de cada persona individual. Lo que sí sabemos es que quien lo fomentó, lo promovió y tal fue las personas de Ciudadanos, el Partido de Ciudadanos, que ya está en una línea, ¿no? Muy neoliberal, y las personas que yo, seguramente muchas de ellas son, pero no necesariamente, porque yo también conozco a alguien que se considera como de izquierda y en realidad tienen ese deseo y quieren cumplirlo y intentan hacer oídos sordos, ¿no? Y que su deseo se cumpla y pasar por encima de todos estos conflictos que planteamos. Pero seguramente hay una mayoría que tenga que ver con un tipo de ideología, aunque yo no estoy segura y no he hecho ningún trabajo de campo en ese sentido, que yo creo que es una pregunta, Teresa, muy interesante. Sería muy interesante hacer un trabajo en ese sentido. Si alguno de vosotros en la universidad lo puede empezar a hacer, sería interesante hacerlo. Un trabajo de investigación, al menos en alguna zona, de a ver qué pasa, qué porcentaje, qué tipo de personas son las que realmente, si hay relación entre ideología política o incluso religiosa, ¿no? ¿Qué relación hay? Pero yo no puedo confirmar nada de eso. No lo sé. Muy bien, muchas gracias. Por cierto, la revista que aludías antes a Dios es la que dirige Jesús Pozo. Sí, exacto. Vale, sí, la conozco, buscaré el artículo. Gracias. Vale, gracias, semana, este mes, no sé cuándo, sí. Gracias. Gracias, César. Beatriz, ¿vuelves a querer hablar o si te has estropeado la mano? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nada más? Nada, damos por finalizado la intervención. Perfecto. Como siempre, estupenda. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, sí, buenas tardes a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas Adiós. tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.